es importante tenerla en cuenta. Eh, Listo. Entonces, básicamente al ronquido o a la roncopatía, que es básicamente un trastorno que ocurre durante el sueño, ¿sí? Es una patología crónica, ¿vale? Eh, que me produce a mí unos signos y síntomas que son bastante variables. El más importante, pues, es el ronquido, ¿sí? Es una respiración ruidosa que la produce la vía aérea superior, eh, que la causa, pues, la vibración de los tejidos faríngeos. ¿Listo? Eh, Puede comenzar usualmente en los adultos jóvenes, pero impacta más en las edades entre los 40 y los 70 años. Básicamente es un signo inicial en los jóvenes capaz de progresar a una apnea del sueño. El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, ¿sí? El famoso SAOS, es una enfermedad que se caracteriza por la obstrucción y a veces el colapso que es recurrente en la vía aérea superior, que disminuye el flujo aéreo, que produce hipoxemia y que produce despertares durante el sueño. Entonces tengan en cuenta esos signos y esos síntomas clínicos que son los que obligan a consultar al paciente y con los cuales se hace la evaluación, ¿vale? La obstrucción se puede producir en diferentes regiones de esa vía aérea superior y pues ya vamos a ir viendo algunas definiciones. Tengamos en cuenta que la Sociedad Americana del Sueño pues, tiene estas definiciones de la siguiente manera. La apnea es una palabra que se deriva del griego, que es apnoia o pnein, y que significa una parada del acto de la respiración. Es una cesación completa de ese flujo aéreo, ¿sí? Durante más de 10 segundos. Esa es como una clave. Se clasifica en obstructiva cuando no hay un acompañamiento de esfuerzo inspiratorio. Es central si no hay esfuerzo respiratorio. Y mixta, pues cuando la apnea se presenta en ausencia de cualquier tipo de esfuerzo antes de volver a reanudar el flujo de aire. Tenemos el síndrome de resistencia de la vía aérea superior. Listo, tenemos el índice de apnea o hipopnea, que es como el número de apneas o de hipopneas por cada hora de sueño, ¿vale? Ese índice pues tiene un grado de normalidad y de ahí se va clasificando en leve, moderada y severa, dependiendo pues de los episodios que se presenten durante un periodo de sueño del paciente. Y nuevamente volvamos al SAOS, que pues es la sigla del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que ya la habíamos mencionado, ¿vale? Tenemos lo que sería el RERAS, que son los despertares relacionados con algún tipo de esfuerzo respiratorio, ¿vale? Eh, y ya para entrar en detalle, la incidencia y la prevalencia dice que aproximadamente el 25% de los hombres de edad media y el 10% de las mujeres tienen desórdenes del sueño, hasta ahí sin hablar de la hipopnea. Eh, y el 4% de los hombres y el 2% de las mujeres presenta algún tipo de criterio de apnea obstructiva del sueño o sí, de apnea obstructiva del sueño, que es lo que llama la atención. Entonces, pues es relativamente una patología frecuente, ¿listo? Y en la que empezamos nosotros a hablar de el ronquido simple, que es como la patología más benigna o más leve, que la Academia Americana de Medicina del Sueño eh, básicamente lo describe como ese ruido que se localiza en la vía aérea superior y que no se acompaña de apnea ni de hipoventilación, que se causa por esas vibraciones de los tejidos, ¿sí? Entonces, un roncador simple, pues no cursa con interrupción del sueño, ni tampoco va a tener somnolencia al día siguiente. Eh, una persona que ronca más del 10%, incluso al 20% del tiempo que permanece
dormido en más de 3 a 4 noches por semana, se clasifica como un roncador habitual. ¿Listo? Por lo general, en esta patología, el que se queja es el compañero o la compañera del paciente, ¿sí? Y el paciente a veces lo hace como por una mala calidad del sueño o por dolor en la faringe, pero no realmente por presentar alguna de las complicaciones que vamos a ver, ¿vale? Eh, digamos que nos estamos refiriendo a esta zona principalmente. El ronquido y la apnea del sueño en los niños es más frecuente, es relativamente frecuente en la población pediátrica. La mayoría de los casos se asocia a una hipertrofia del adenoides, ¿sí? A veces a cirugías. Eh, Más o menos llega a ser como el 15% de la población, del 3 al 15% de la población. Y cada vez vemos a niños con obesidad, rinitis alérgica, rhinosinusitis, enfermedad por reflujo gastrofaríngeo, síndromes craneofaciales, enfermedades neuromusculares, que son los más afectados por este tipo de patología y son factores de riesgo importantes. Esos niños que a los cuales hay que hacerle cirugía del adenoide, si no son candidatos o no se la puede hacer, pues usualmente son los que presentan el SAOS, ¿sí? Em, y en esos pacientes lo que se ha optado es por un dispositivo que se llama CPAP, que es una adaptación de presión positiva continua en la vía aérea, que ya vamos a hablar más adelante de él. ¿Listo? Continuando con los síndromes, haciendo como ese paréntesis en los niños. La apnea del sueño, tengan en cuenta pues que entonces roncar es un desorden muy común y los pacientes se van a quejar al otro día, ¿sí? Usualmente personas de edad media, que tienen sueños no reparadores y que tienen muchas recurrencias con despertares, fatiga diurna, cambios de la personalidad. Entonces, hay que identificar bien a estos pacientes que pasan la línea entre ser un roncador simple y tener apnea, ¿vale? Entonces, esto le pasa al paciente que tiene algún tipo de SAOS, ¿listo? Dentro de la fisiopatología, pues básicamente es la hipoxia, que es consecuencia de esas apneas que generan una cascada inflamatoria por estrés oxidativo, por disfunción endotelial, activación del sistema simpático, ¿sí? Em, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la consecuente liberación de citoquinas que son vasoactivas y proinflamatorias, lo que a largo plazo pues me va a favorecer a mí tanto un crecimiento del ventrículo derecho como enfermedad cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, infartos, insuficiencia cardíaca, incluso pues la muerte de una vez en estos pacientes, en los cuales cuando hay riesgo cardiovascular, pues no es lo más importante, pero es lo más frecuentemente o dentro de las cosas que se asocian desde el punto de vista de la especialidad es el ronquido. Entonces, es una de las cosas que le recomiendo a los pacientes. Pregúntenle y pregúntenle al acompañante del paciente, a la esposa sobre todo, que si el paciente pues presenta algún tipo de ronquido en las noches. Porque eso nadie lo pregunta y pues nadie lo trata, nadie lo enfoca por este lado. En los adultos, factores predisponentes, el sobrepeso, se ha asociado al perímetro del cuello, en hombres más de 43 centímetros, mujeres más de 38, que se debe tomar pues en el cartílago cricoides, a la altura del cricoides, listo, y se asocia hasta en un tercio de los casos con SAOS, el aumento del perímetro del cuello. La obstrucción nasal, un 15% de los pacientes lo presentan, que tienen SAOS, pero pues no se correlaciona con la severidad. Hay pacientes que tienen mucha obstrucción y poca apnea y al revés. ¿Listo? Otra de las cosas es la posición de la orofaringe, ¿vale? Que esa sí se la puede clasificar. Esta es la clasificación de Friedman, se parece mucho a las de anestesia, ¿cierto? Que le permite a uno valorar algunas estructuras faríngeas con el paciente sentado, con la boca completamente abierta, y la lengua, ojalá dentro de la cavidad oral, ¿vale? Sin el bajalenguas. Entonces, en el grado, eh, digamos, uno o A, se visualizan las amígdalas, los pilares, la úvula. En el 2A sí se visualiza la úvula, pero no se ven los pilares ni las amígdalas. En el 3B, la base de la úvula y el paladar blando. En el 3,
perdón, en el 2B, que sería el C que está ahí, sí se visualiza la úvula y el paladar blando. En el D, solamente el paladar blando. Y en el E, solamente el paladar duro. ¿Listo? Eh, También se puede hacer una cuantificación del tamaño de las amígdalas palatinas. ¿Listo? En grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Vale? Eh, y estimar pues todas las consecuencias que trae este tipo de patología. Entonces, a nivel cardiovascular, como les decía, los pacientes con SAOS presentan presiones arteriales de más difícil control y más resistentes a los fármacos. Entonces, miren que los pacientes que no logran el control no solamente es por no adherencia, sino porque pueden ser roncadores y tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Listo? Eh, Esa disminución de la frecuencia cardíaca, pues, y la activación simpática lleva a taquiarritmias. Eh, y la desaturación de oxígeno asociado a esos cambios en la frecuencia podría asociarse a una disminución del gasto cardíaco. Eh, También podría haber pequeñas áreas de isquemia miocárdica y estas son un factor de riesgo para la aterosclerosis secundaria a lo que es la hipoxia. ¿Listo? Entonces, son factores de riesgo para el infarto agudo de miocardio y que esa es la principal causa de muerte en el mundo, pues tenemos que preguntar también adicional esto, por eso se los traía a colación. Dentro de las complicaciones respiratorias, la hipoxemia con hipercapnia e hipertensión pulmonar suelen ser como los hallazgos. A nivel neurológico hay un riesgo de presentar ACV 3 veces más. ¿Listo? Básicamente, pues encontramos un sueño fragmentado con disminución de la fase del sueño profundo y eso aumenta la somnolencia diurna que eleva la accidentalidad laboral y en automóviles. ¿Listo? También pues hay disminución de la memoria, habilidad para el aprendizaje, cuadros de ansiedad, depresión, incluso demencias y el paciente puede ser aislado socialmente. ¿Vale? Mm, a nivel endocrino se ha asociado a la diabetes tipo 2 y disminución de la libido. Em, las consecuencias hematológicas, las policitemias, también pueden ser inducidas por la hipoxia, ¿listo? Entonces, siempre es importante entablar una conversación con los pacientes más allá de lo que usualmente se aprende o se hace a diario, porque miren que simplemente con preguntarle al paciente o al familiar si ronca, podemos encontrar algunas causas de posibles patologías. ¿Listo? Mm, ¿Qué desórdenes se han encontrado pues asociados al ronquido y a la apnea? Pues el hipotiroidismo, la acromegalia, la falla renal, la amiloidosis, la insuficiencia. Pacientes con insuficiencia cardíaca tienen, digamos, asociación también al ronquido y a la apnea del sueño y viceversa. ¿Listo? El síndrome de Down, sí, la condroplasia, las secuelas de poliomielitis también. Entonces, es importante en este grupo de pacientes estudiar muy juiciosos si el paciente es o no un roncador o si tiene apneas o despertares nocturnos. Eh, ¿Cómo se valora al paciente? Primero, pues hay que tener una alta sospecha diagnóstica y dirigir el interrogatorio hacia la enfermedad, ¿vale? El examen físico me ayuda a mí para determinar esos factores o esos desórdenes asociados. ¿Listo? Y nos hemos apoyado también en unos cuestionarios de rápida aplicación, en escalas de somnolencia como la de Epworth, que creo que la tengo más adelante. Eh, a ver, bueno, ahorita se las muestro, ¿vale? Entonces, con respecto a los síntomas se han clasificado en síntomas nocturnos y diurnos. Dentro de los nocturnos, pues está el ronquido, las apneas, que pues, las puede presenciar un familiar, despertares, movimientos involuntarios, boca seca, la nicturia, incluso la enuresis en los niños o posturas inusuales, que dicen, no, es que mi hijo duerme así. Entonces también habría que sospecharlo. Se pregunta, ¿y ronca? Sí, también. Entonces, por ahí, por este lado, podrían empezar a enfocar a esos pacientes. Y los síntomas diurnos, ¿sí? Como les digo, la somnolencia se puede medir en una escala. Las dolores de cabeza al inicio en las mañanas,
problemas para concentrarse, depresión, fluctuación del estado de ánimo, irritabilidad, mal desempeño laboral, escolar y la disminución de la libido. ¿Listo? Entonces son síntomas que me ayudan a mí a pensar en que el paciente puede tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿vale? Esa es la escala de somnolencia de Epworth. A cada pregunta de esas se le asigna un valor dependiendo de lo que el paciente conteste, ¿sí? Dependiendo de la posibilidad de dormirse, ¿vale? Entonces hay que explicarle a los pacientes. Esto no se hace de rutina, ¿vale? Simplemente se las menciono para que tengan en cuenta que se puede cuantificar, pero pues ya si el paciente le refiere somnolencia de algún tipo, pues ya la vamos clasificando o al menos podemos sospecharla, ¿vale? Es importante hacer una valoración anatómica y antes de esto también una valoración antropométrica, ¿vale? El índice de masa corporal, la circunferencia del cuello y también podría ayudarnos en la medición del índice cintura-cadera con una con una toma de presión arterial. Eso es fundamental, digamos, en el diagnóstico de esta patología porque ya saben, presiones arteriales resistentes, piensen en síndrome de apnea obstructiva del sueño. La valoración ya anatómica, pues empezamos con el orden, la nariz, la nasofaringe, la orofaringe, ¿sí? Que pues no voy a detener en estos, que ya hemos ido mencionando, ahí se los dejo en la diapositiva, que nos llevaría a nosotros con la sospecha diagnóstica a solicitar unos estudios de laboratorio que son básicos y que se pueden hacer en el primero o en el segundo nivel para asociar algunas patologías y que me ayudan a mí a ver el compromiso de estos pacientes por la apnea. Son sencillos, la TSH es fundamental, acuérdense que el hipotiroidismo es una de las patologías asociadas, el perfil lipídico, la placa de tórax, el electrocardiograma y la polisomnografía, que la tengo por ahí, es el gol estándar para clasificar a estos síndromes del sueño, ¿vale? Hay varios tipos de polisomnografía, aunque digamos que este no es un estudio de entrada, yo lo puedo solicitar una vez sospeche, ¿vale? Em, pero pues no es como lo único para solicitar, ¿vale? Es que a veces dicen, no, apnea del sueño, no le prestan atención, polisomnografía, y a veces la polisomnografía hay que saber solicitarla, son tres tipos de polisomnografía, hay una que se hace en la casa, otra que se hace en el laboratorio, y otra que es con unos parámetros específicos de ventilación, bueno, entonces, para tener en cuenta, em, el- esos estudios así como más básicos. Hay otros especiales que son grabar con audio y video, que pues hoy en día también se facilita en la casa con el advenimiento de los celulares, que básicamente son cámaras, ¿sí? Em, ese estudio. Entonces, ¿cómo enfocamos a un paciente con este síndrome? Recuerden que pues el SAOS es un continuo, digamos, desde la normalidad hasta una enfermedad que puede ser muy florida. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues la sospecha, los síntomas del paciente que están en la mano izquierda, derecha, perdón, eh, que me llevan a pasarme ahí directamente al lado izquierdo, donde dice pacientes de alto riesgo, y yo me podría encontrar ya con el síndrome clínico, al cual ya le puedo poner un diagnóstico y solicitar los estudios. ¿Listo? Una vez yo solicite los estudios y confirmo la sospecha diagnóstica o lo paso al paciente con el especialista, que también sería una buena opción. Lo importante es que el paciente se estudie para disminuir el riesgo. Eh, ya se podría pensar en uno, en hacer diagnósticos diferenciales, bueno, que eso es desde la primera consulta, y lo otro, cuantificar la intensidad de los síntomas. Entonces ahí es donde sirven las escalas y el hacerle otros estudios y decirle al paciente que cuidado al conducir porque se puede quedar dormido y puede terminar en una tragedia. Y de ahí en adelante, pues ahí es donde ya se puede enfocar pues el manejo o pues el estudio del sueño para el manejo en específico, que a veces esto lo hace la especialidad de neurología. ¿Listo? Entonces, cuando hay, digamos, síntomas muy claros, ¿sí? Y el paciente no tiene ningún tipo de enfermedad, pues se le da tratamiento a lo que nosotros encontramos y incluso el paciente se le puede hacer
solamente la polisomnografía y ya queda el diagnóstico, pero pues si hay una discordancia entre los hallazgos o el paciente tiene algún otro tipo de enfermedad, el paciente tiene que ser estudiado de manera eh, por varias especialidades, ¿sí? Por un grupo interdisciplinario. Eh, ¿Cómo es el manejo de estos pacientes en general? Eh, el tratamiento no es fácil, ¿sí? Pues el diagnóstico sí lo hace la especialidad de otorrinolaringología, aunque muchas especialidades se encargan del tratamiento. Lo primero, pues hay unos elementos relacionados con la higiene del sueño, el control del peso, que tiene una asociación directa a partir de índices de masa corporales de 26. Los obesos tienen 5 veces más probabilidades de roncar que los no obesos, por ejemplo. El consumo de alcohol potencia el ronquido, genera ronquido en quienes no lo sufren, por ejemplo, porque pues produce una pérdida del tono de los músculos de la orofaringe y aumenta la resistencia de la vía aérea. Eh, y además, pues si el paciente usa sedantes o el uso de sedantes, pues podría generar un efecto similar a este. El tabaco también causa inflamación, edema, aumento de la resistencia. La posición al dormir, se recomienda dormir de lado, porque, digamos, boca arriba sí se aumenta la intensidad del ronquido y puede empeorar la apnea. Otro factor es el reflujo gastrolaríngeo, que produce una irritación crónica de la mucosa y aumenta esa resistencia. ¿Listo? Eh, Preguntar siempre por los medicamentos, por la mitriptilina, la teofilina, que bueno, hoy en día ya casi no se utiliza, y los inductores de sueño y la medroxiprogesterona asociados también al SAOS. ¿Listo? Eh, y posterior a esto, pues se puede proponer una serie de procedimientos que serían menores, unos dilatadores de la nariz, una pelota en la espalda para evitar el decúbito supino, los inhaladores nasales y los lubricantes orofaringeos te ayudan a disminuir un poco esas vibraciones. Eh, Hay que explicarle a los familiares algún mecanismo para despertar al paciente cuando empiece a roncar. Los foniatras dicen que hay unas terapias de canto que fortalecen las estructuras de la faringe. Mm, La esnoroplastia es una sustancia esclerosante que se utiliza en el paladar blando y que causa fibrosis, entonces disminuye también la vibración. Y hay unos dispositivos avanzados en la mandíbula que pueden ayudar también. ¿Listo? Procedimientos quirúrgicos pues que no están recomendados en pacientes con índices de masa corporales mayores a 30. Sí existen, hay pues digamos eh, unos que se utilizan como cirugías menores para que el paciente tolere el CPAP, que es un aparato que ayuda a introducir presión positiva en la vía aérea y disminuye pues las apneas y la hipoxia. ¿Qué son esos? Pues de hecho pues no vamos a entrar en detalle sobre esos estudios, ¿vale? Y también están las cirugías mayores que son más definitivas y ayudan a la corrección del ronquido dependiendo de la causa. ¿Listo? Em, con respecto al uso de la presión positiva continua de la vía aérea, es el tratamiento de elección para el SAOS, ¿vale? Son unos aparatos ahí que producen presión de aire que se determina, pues, digamos, por una computadora que abren la orofaringe y la hipofaringe durante todo el ciclo respiratorio. Entonces aseguran ese ingreso continuo de aire a los pulmones y se logra, pues, una adecuada oxigenación. Reducen los microdespertares, evitan el ronquido, mejoran la calidad del sueño, disminuyen la somnolencia diurna y disminuyen el riesgo de todo lo que hemos hablado anteriormente. Hay pacientes, un grupo pequeño que se ha estudiado, que se le ha dado manejo y mejoran en cuanto a su riesgo cardiovascular. eh, y pienso que podría ser una de las cosas a pensar en muchos otros pacientes. Hay varios sistemas, está el CPAP, el BiPAP, el APAP. Eso pues digamos que no compete a nosotros, a la que sería la medicina general. Esto no trata la causa, ¿listo? Entonces toca usarlos de manera continua, eso sí, ¿vale? Eh, y pues los pacientes a veces dejan de usarlos. Eso pues requiere
como una motivación para usar esto, porque es como tener ahí una trompa, digo yo, entre la nariz y la boca, ¿sí? No es la forma más cómoda, pero la verdad es que ayuda bastante. ¿Listo? Em, con eso terminaríamos la charla. Era simplemente como para mostrarles una de las patologías importantes a tener en cuenta. ¿Listo? Con respecto a los que quieran profundizar en este tema, y pues no hay muchos estudios, o mejor dicho, no hay muchas personas aquí en nuestra región que se interesen realmente por el tema o que pues lo hayan estudiado. Solamente queda supeditado al otorrino y ustedes saben que si el médico general no enfoca, pues al especialista no le llega. Entonces, aquí les dejo unos enlaces también para que, pues, si quieren profundizar en el tema, ¿vale? Entonces, eso sería la charla del día de hoy. Como lo prometí, fue más corta que la anterior, pero igual tiene, pues, una, tienen una duración de una extensión bastante larga. Les agradezco por su atención. Listo. Y pues procederíamos entonces, muchachos, a hacer el taller para que pues puedan descansar ustedes también y nos veríamos el próximo miércoles. No sé si tengan preguntas. Doc, yo tengo una que fue simplemente que me quedó una duda con respecto al tratamiento de la rinitis alérgica. Supongamos que sea una moderada, según el cuadro, dice que hay que empezar con corticoides intranasales, pero usted dijo pues como que la primera era antihistamínicos de segunda generación. Entonces, ahí cómo se Ah, no, debería hacer. verás, l- siempre se inicia con antihistamínicos. O sea, tú la clasificas, ¿listo? Y digamos que te da una moderada. Entonces, esa clasificación moderada lo que te dice es, aparte del antihistamínico, hay que adicionarle corticoide. ¿Listo? Se puede hacer de dos formas. Hasta el corticoide, eso sí se hace. Se puede entrar con ambos medicamentos o iniciamos con el antihistamínico y en el momento del control, si no se ha logrado una remisión de los síntomas, ahí sí nos pasamos al corticoide. ¿Listo? Entonces está indicado ambas cosas. Si digamos es severa y ya está indicado el uso de un antileucotrieno, podemos empezar con los 3 medicamentos de entrada o empezar con uno e irlo escalando, que es como lo más barato, digámoslo así. Ah, ya vale, listo. Pero como pensé que era de segunda línea, pensé que era pues después de eso. Pero ya, muchas gracias. Esos hay que irlos sumando, digamos. Ya cuando veamos la clase de fármacos ya eh, les explico también es cómo es el uso de estos medicamentos cada uno, pues al menos los que más se utilizan, ¿vale? Vale. Gracias, doctor. Bueno, entonces, ¿quién se va a quedar? Si quieren, detengan la grabación. ¿Quién está grabando para Bueno, ya la detengo. que no se vaya así tan larga? Y pues los que se vayan a quedar